nombre es María Julia Garcete y les agradezco profundamente el hecho de que hayan elegido esta conferencia porque es un tema un poco raro para este contexto, ¿no? Entonces, en honor a ese agradecimiento, quiero, primero que nada, obsequiarles. Todavía esto es medio del viejazo, ¿no? Porque es así impreso, pero ahí van a encontrar un QR donde pueden acceder a unos podcasts hechos por niños, niñas y adolescentes de los programas con los que trabaja el Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos. Bienvenida, si te querés acercar más, venite, no tengas vergüenza. Vamos a, como dice, hacete amigo, como dicen acá en Uruguay, ¿no? Bien, bueno, como les decía, mi nombre es María Julia Garcete, yo soy directora general del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescentes de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede aquí en Montevideo, Uruguay. Y este año cumplimos 98 años de existencia institucional, vamos camino a nuestro año centenario. Entonces, agradecemos mucho, ¿verdad?, realmente a Eat Builders la apertura a traer este tema de protección de niños, niñas y adolescentes para un público que sinceramente nos saca un poco de nuestra zona de confort, pero que nos parece muy necesario y muy oportuno como encuentro y como intercambio, ¿sí? Bien, entonces en esta media hora, más que una conferencia unidireccional, mi objetivo, mi interés es poder establecer con ustedes un diálogo y compartir un poco algunas reflexiones sobre lo que tiene que ver con esta protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, perdón, antes de ir a nuestra imagen, quiero saber aquí cuántos del auditorio tienen menos de 40 años. Menos de 40 años, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, y Hachu, muy bien, Hachu, tienen menos de 40, ¿cierto? Bien, Hachu y Vero. Entonces, fíjense, casi la mitad del auditorio ya nació en la era de la Convención de Derechos del Niño, ¿no? Después la otra mitacita, que no voy a decir mayores de cuántos somos, pero sí, ¿verdad? Estamos por arriba de los 40, nacimos todavía en un tiempo donde no se contaba con la Convención de Derechos del Niño, que ahora es uno de los tratados internacionales que más suscripción ha tenido. O sea, hay un solo estado que no ha suscrito la convención, ¿verdad? Y eso nos habla de un acuerdo generalizado entre los Estados-nación del mundo de esta protección a la infancia. Bien, entonces, viendo un poco esa composición aquí del auditorio, también quiero preguntarles quiénes son uruguayos, uruguayas. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, estamos también unos cuantos ahí entre Argentina, Panamá, Paraguay, Bolivia y un mix que es Andrew, que le agradezco también que esté siendo parte del auditorio. A mí me honra mucho que un colega, nuestro director de DOIS, de OEA, nos esté acompañando, también nuestra directora de la Oficina Nacional, gente muy relevante y muy experiente también en este tema. Bueno, entonces, sabiendo un poco la composición del auditorio, empezar a compartir con ustedes estas imágenes. Vemos acá dos adolescentes entre 15 y 17 años aproximadamente, en dos situaciones muy, muy diferentes, ¿no? ¿Y qué me dirían ustedes en términos de protección? ¿Cuál de ellos, el de la derecha o el de la izquierda, digamos que está en mejores condiciones de protección? El de la derecha. ¿Quién da más? ¿Estamos de acuerdo que el de la derecha? ¿Y por qué? ¿Por qué decimos?
las necesidades básicas cubiertas, ¿no? O sea, vemos que hay un contexto pareciera de un hogar, ¿verdad? Acceso a la tecnología, aspecto de higiene, de salud, digamos, corporal, en mejor condición que el de la izquierda, ¿verdad? Que le vemos claramente en situación de calle, con una ropa y con una forma, digamos, de no muy buena cobertura, digamos, de sus derechos de salud y todo lo que comporta. Ahora, sí, a primera vista, sí, el de la derecha tiene como esa cobertura mayor, ¿no? Pero también esa exposición y el acceso a la tecnología y el acceso a redes y a una cantidad de elementos que comporta el entorno digital supone también la exposición a elementos de alta vulnerabilidad. ¿En qué términos? En términos de lo que es el ciberbullying, el grooming, el sexting y otras situaciones a través de que van, digamos, ganando la población infanto-juvenil, porque no solamente adolescentes, vemos como niñas, niños cada vez a más temprana edad van accediendo a la tecnología. Entonces, por eso yo les decía que es relativo. Ambos, para nosotros, desde lo que es la visión de los garantes de derechos del niño, ambas situaciones revisten una necesidad de protección y una exposición y de vulnerabilidad. Ella me dice que sí. Yo leo los cuerpos también. Sí, bien. Entonces, lo que yo quiero compartir con ustedes son básicamente 5 puntos, ¿verdad? Todo el contexto y el desafío actual que nos genera como un espejo cultural el trabajo que hacemos a través del programa interamericano, el uso seguro de Internet, la participación y la ética del trabajo intergeneracional, la cooperación y alianzas y luego una invitación a ustedes como profesionales, ¿verdad? Y personas que están trabajando con el desarrollo de tecnologías. Entonces, en primer término, algunas preguntas, ¿verdad? Y algo que se relaciona con lo que nosotros llamamos el adultocentrismo, ¿verdad? El adultocentrismo es un hecho cultural que permea lastimosamente todo el mundo, pero en nuestro continente americano, de norte a sur, incluyendo el Caribe, tenemos una cultura, instituciones y hechos que nos muestran esta vigencia del adultocentrismo y es una práctica por la cual el centro de todo el quehacer, digamos, de la vida social ciudadana parte de la mirada adulta. Esto es ver el mundo desde acá y no ver el mundo desde aquí en horizontal, ¿no? A la altura de Vero y de Hachu, que hoy nos acompañan esta tarde, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el adultocentrismo? Que es el ejercicio del poder de las personas adultas, ¿verdad?, que desestima la mirada y las voces de los niños, niñas y adolescentes. Y esto lo fuimos viviendo de las diferentes generaciones de diferentes formas, ¿verdad? Quizás ahora no es ya como mi generación, que éramos castigados físicamente, inclusive con el zapatillazo o el escobazo o alguna otra forma un poquito más así. El castigo físico, la regla, ¿verdad?, que te hacían poner así o las manos extendidas y pácate, ¿verdad? Pero sigue vigente estas frases, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, cuando crezcas vas a opinar, o a veces no nos damos cuenta y estamos como adultos hablando con el móvil, con el celular, y estamos hablando temas y los niños alrededor, total, ellos no entienden, ellos no escuchan. Eso es lo que creemos nosotros. Sin embargo, y les cuento acá una anécdota muy breve, ¿verdad? El otro día
nos contaba una educadora de un niñito de sala de 4 años, ¿verdad? De salita de 4, dice: maestra, ¿me ayuda por favor? Porque a mi mamá se le perdió un bebé. Y ella está muy preocupada, yo le veo muy triste a mi mami. Claro, porque este niño escuchó a la mamá hablando con amigas y con familiares de la pérdida de un embarazo, ¿no? La pérdida de un bebé en el primer trimestre, que el niño de 4 años ni registraba todavía porque no se le habló a él de la venida de su hermanito y todo eso. Bueno, eso como una anécdota de un ejemplo de cuánto más de lo que nosotros pensamos realmente los niños y las niñas están escuchando y recibiendo del mundo adulto. Un mundo adulto que ejerce más bien ese poder ignorando, ¿verdad?, sus voces, sus visiones y una serie de planteamientos que tienen ellos y ellas sobre el entorno que les rodea. Entonces, algunas preguntas, ¿no? La forma en que ejercemos y garantizamos derechos, ¿no? El mundo digital está transformando todo, ¿verdad? Es el ejemplo de este encuentro, y no es por acaso que la Agencia Nacional de Investigación lo haya declarado de interés, y que podamos estar hablando de todos estos temas que se están abordando en este encuentro. Nos habla de ese cambio aceleradísimo que estamos teniendo de la cultura, de los usos, pero también ahí el cómo ejercemos derechos y cómo protegemos también estos derechos. Entonces ahí, ¿qué marcos, qué alianzas necesitamos para proteger, ¿verdad? Y cómo interactuar con la infancia en este nuevo escenario? Se hablaba en la ponencia central, ¿verdad?, anterior, cómo Uruguay tiene un marco normativo en relación a la ciberseguridad, y quizás sea uno de los estados que más desarrollo tiene en estos términos. O sea, el plan Ceibal y una serie de propuestas que tienen a nivel de desarrollo educativo, por ejemplo. Que eso yo les cuento, como mamá, para mí el plan Ceibal fue maravilloso porque en Paraguay, en la única escuela uruguaya fuera del Uruguay, que es el Solar de Artigas, en pandemia era la única escuela en todo Paraguay que pudo enfrentar el pasar a las clases. ¿Por qué? Porque cada niño tenía su ceibalita y las docentes estaban preparadas para ese desarrollo, ¿no? Entonces, como decía Andrew en la ponencia anterior allá, Uruguay tiene muchas condiciones, no solamente en cuanto a los adultos mayores, sino también a infancia y adolescencia, y les cuento, uruguayos y uruguayas tienen que estar orgullosos porque un señor llamado Luis Morquio, pediatra, en 1927, cuando no existía ni el mail, ni el avión, ni muchas cosas, se le ocurrió la creación de este instituto interamericano que se llamaba Oficina de Protección a la Infancia, Oficina Internacional de Protección a la Infancia, y logró sumar 10 estados para fundar lo que es ahora este instituto. Entonces, por eso es que a mí me apasiona el hecho de poder estar hablando con ustedes en el marco de este encuentro, porque creo que Uruguay, y es uno de los estados que tiene la política pública dirigida a la primera infancia, ya 36 años de Plan CAIF. O sea, estamos hablando de más de 3 periodos de gobierno donde se mantuvo una política dirigida a la primera infancia. Y a invertir en la primera infancia nos habla de invertir realmente en el capital humano, en el recurso humano que va a sostener el desarrollo, no solo económico, social, cultural, político, tecnológico de un Estado-nación. Entonces, en eso, si bien yo soy paraguaya, tengo mucho orgullo realmente de los logros que Uruguay tiene en este concierto de las naciones en nuestro hemisferio sur. Entonces, todos esos condimentos que les fui agregando nos lleva, ¿verdad?, a ver qué ejemplos concretos podemos ver que nos demuestran no solo que esto es posible, sino que realmente es algo urgente de abordar.
y muy necesario para encontrarnos ustedes, desarrolladores, gerentes, que tienen iniciativas en este mundo de la tecnología, y nosotros, profesionales que trabajamos en el derecho, en el desarrollo de entornos de protección y sobre todo que tratamos de estar un poco más cerca de esos sujetos llamados niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros plantear todo este mundo de los algoritmos, de las tecnologías que van desarrollando y puedan contemplar esa protección a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? Como también ciudadanos digitales. Porque hay otro gran mito también, ¿verdad? Que nos dicen, esta generación ya son los nativos digitales y tal y cual. Y sí y no tanto, porque todo depende también del acceso real que ellos tengan. Es igual que saber pintar con acuarela o saber pintar con crayolas. Depende de lo que el niño o la niña tuvo acceso a ese material para poder desarrollar. Bien, entonces, acá nos hablaban de que se reunió en este día todo el ecosistema de tecnología del Uruguay, ¿verdad? Y están ustedes, ¿verdad? En diferentes niveles y en diferentes roles. Entonces yo le traigo un poco esta reflexión en términos del modelo justamente ecológico de Uri Bronfenbrenner. Ya es un poquito antiguo, de 1979, este planteamiento, ¿verdad? Y Uri Bronfenbrenner, que era ruso, pero después desarrolló toda su teoría en Estados Unidos, justamente nos plantea este modo de ver el desarrollo de cualquier campo temático, de cualquier uno, pero que hace a lo humano, ¿sí? Y es, bueno, para nosotros del instituto, poner al niño o la niña en el centro de nuestra mirada y tejer el entramado de los sistemas en sus entornos como redes de protección. Esto es, en el primer círculo más cercano, el microsistema que abarca la familia, el pediatra, bueno, el CAIF o el Centro Infantil de Cuidado, las mascotas. Acá en Uruguay ni se digan las mascotas, ¿verdad? Que hay muchos perrijes y gatijes. Me contaba una amiga allá de Positos, ¿verdad? Que hay 1.200.000 perros y gatos solo en el municipio CH, ¿no? Y nos habla de, bueno, cuán importante vienen siendo las mascotas por lo menos acá. Bien, entonces después tenemos el mesosistema, que abarcaría todas aquellas instituciones públicas de servicio que también son cercanas a la familia y al entorno familiar y a los niños. Y en el exosistema ya más las redes sociales, el lugar de trabajo de los padres, los sindicatos, los partidos políticos y por último el macrosistema, donde encontramos, ¿verdad?, los usos y costumbres, las ideologías, los valores, inclusive las canciones y toda la producción artística que de una u otra forma tiene una narrativa y tiene una iconografía de lo que es para el mundo adulto el niño, la niña y adolescentes. Entonces, y tenemos el cronosistema, que es lo que atraviesa todo este conjunto de sistemas. Y ahí el ejemplo que yo tengo es el de la pandemia, ¿no? Como la pandemia atravesó a todos los contextos y fue en un tiempo determinado y con características determinadas que afectó el macro, el exo, el meso y el microsistema, ¿no? Y allí es donde ustedes tienen una tarea como muy privilegiada, muy especial, porque todo lo que mueve esta producción en el mundo tecnológico afecta desde ese macrosistema, ¿sí?
Entonces, para nosotros, desde esta perspectiva, desde este enfoque de trabajo, más el enfoque de derechos, que yo llamo las 4 grandes P, ¿verdad? La promoción, la prevención, la protección y la participación, ¿verdad? Ese enfoque de derechos con esas 4 P, más mi mirada del modelo ecológico, es como el marco desde el cual nosotros vamos estableciendo estos vínculos. Entonces, ¿qué quiero mostrarles? Que esto sí es posible, sí es viable, y así como estamos acá en esta sala, interrelacionando, o por lo menos en este momento yo hablando, después voy a abrir la ronda para escucharles, establecer diálogos intergeneracionales. Urge y es necesario, no solamente para adultos y para los niños, sino para el desarrollo de lo humano en nuestro planeta Tierra. ¿Por qué? Y ustedes ven ahí 3 imágenes, ¿no? Esta imagen ahí de la derecha, una recreación de lo que son encuentros, por ejemplo, en centros comunitarios, donde se propicia el diálogo entre los abuelos o las personas de tercera edad y los niños, niñas y adolescentes, a través de cuentos, a través de narrativa, a través de propuestas, digamos, que permitan compartir un tema e interactuar las generaciones sobre ello. Arriba, a la izquierda, ven ustedes a Fernando. Él es un adolescente de la red de corresponsales de infancia y adolescencia que trabaja con el instituto, y la presidenta de nuestro consejo directivo. O sea, esa es una imagen de una instancia de OEA representada en la herradura de todos los estados, y los niños y adolescentes llevando sus voces y compartiendo sus reflexiones sobre 3 temas. Fueron en el 2024 en El Salvador. Primera infancia, salud mental. Primera infancia, salud mental. Y el tercero, Alejo. ¿Cuál era el tercero? Se me fue. Sistemas de protección. Entonces, espacios donde ellos se reúnen, tratan, no en formato adulto, así aburrido y leyendo textos y papers, sino dinámicas, ¿verdad? Y donde ponemos dibujos o a través de la plástica en formato niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y luego lo llevan para el diálogo con los adultos representantes de los estados. Y esa del centro, qué fea que salía ahí, tengo una cara del orto más o menos ahí, yo estaba preocupadísima por el tiempo, pero le dije a Jocelyn es la que está ahí en primer plano. Jocelyn es la representante adolescente del mismo foro donde estaba Fernando, pero ella dirigiéndose este año, en el mes de junio, en Antigua y Barbuda, a la Asamblea General de la OEA, donde esta servidora, ahí mis 7 minutos de gloria, lo partimos en 3,5 para Jocelyn y 3,5 acá para la que suscribe, solo que le pasé a ella de primera para que si pasaba el tiempo no le corten, ¿verdad? Iba a estar muy feo que le cortaran. Y bueno, ella dio ahí su mensaje, nada más y nada menos que a la Asamblea General de OEA en sus 76 años por primera vez. Una adolescente, no es porque ella fue electa y ahí, no, sino llevando, sí, gracias, porque mujer, una adolescente y llevando la voz realmente de sus pares, ¿no? A ese espacio. Y fue realmente algo muy relevante en términos del ocupar estos espacios, ¿no? También lo hicimos el 9 de junio con motivo de la conmemoración del aniversario del instituto, y vamos llevando, o sea, esta participación de niños y niñas en diferentes instancias donde usualmente, olvídalo, no estaba pensado el hecho de esa presencia de niños y niñas, ¿sí? Bien, entonces, diálogos intergeneracionales es algo
necesario, es algo que urge, pero sobre todo lo que yo quiero decirles es algo posible, ¿sí? Es algo posible. Y lo venimos desarrollando más concretamente desde el año 2023, realmente muy poco tiempo si lo vemos desde este nuevo plan de acción que me toca liderar, a través de estos dos ejes, la ciudadanía digital por un lado y la ciberseguridad. La ciberseguridad es lo que está, digamos, entre comillas, un poquito más desarrollado, y eso lo hablaba mucho con Andrew, el tema esto de los filtros, de los controles parentales, ¿verdad? De alguna que otra herramienta que se va poniendo, pero resulta verdaderamente insuficiente. ¿En qué términos? Y hace un mes y medio prácticamente que TikTok vino a Uruguay y hicieron un acuerdo con el INAU y con el Abrojo y otras organizaciones de sociedad civil para difundir la guía de uso seguro para padres y madres, ¿no? Porque realmente quedamos fuera. Los adultos, en términos de entender tan siquiera esta cultura digital y todo el desarrollo, necesitamos soportes, necesitamos apoyo, y ahí es donde creo yo que estos diálogos también entre quienes desarrollan las tecnologías, desarrollan las aplicaciones, los software, y la gente que trabaja con ellos, con niños, niñas y adolescentes, y también las familias, necesitamos establecer estos diálogos, estos encuentros, ¿sí? Entonces, les muestro algunos productos, aparte de esto que les di del QR, que son unos podcasts que niños, niñas y adolescentes crearon. Son productos y reflexiones que ellos generaron a partir de un grupo organizado temático sobre el uso seguro de Internet. O sea, es un grupo conformado por niñas, niñas y adolescentes de diferentes estados con los cuales nos reunimos y vamos generando estas reflexiones y luego productos concretos. Pero el secreto del éxito ahí es partir de aquello que a ellos les genera ruido, les genera miedo, les genera o les interpela, ¿verdad? Vamos gestionando eso a través de la metodología de investigación, acción participativa, ¿no? Eso, para los que curtimos la onda de la investigación, ¿verdad? Un poco, sabemos que es un modelo metodológico que lleva tiempo, que a veces nos obliga a buscar diferentes herramientas, pero es muy relevante en términos de innovar y ir trayendo elementos. Por ejemplo, les digo yo, el tema de la difusión de las imágenes de los bebés, ¿no? Que los padres, las madres no se dan cuenta, ¿verdad? Pero están generando una cantidad de imagen, ¿verdad? Sobre sus bebés, y eso va quedando, y el uso que se hace de esas imágenes, por ejemplo, para pornografía infantil y para todo un consumo es realmente exponencial, si lo vamos a pensar, ¿no? Entonces, también el tema de la violencia digital, ¿verdad? Es otro de los puntos. Pero para nosotros está en eso, ¿verdad? Necesitamos realmente un ecosistema digital de corresponsabilidad entre los que generan todos estos contenidos, estas aplicaciones, estos software, y el mensaje, la invitación que yo les traigo, y más que esta servidora, es el trabajo del instituto, ¿verdad? Es poder construir un Internet donde cada clic de un niño o una niña realmente sea una puerta a su desarrollo, sea una puerta hacia su ciudadanía digital y no una amenaza a su bienestar, ¿verdad? Bien, dejo por aquí, abro. Aplauso, bueno, aplauso. Gracias, muchas gracias.
Sí, para las preguntas o comentarios, reflexión que quieran hacer, compartir alguna experiencia. ¿Por aquí? ¿No? Adelante. Quizá... Contanos tu nombre y de dónde venís. Mi nombre es Camila. Camila. ¿De dónde vengo? Sí. De Montevideo, vivo acá. Nací acá. Vengo, bueno, en el marco de IT Builders, vengo de OneTree, que es la empresa para la cual trabajo. Y estaba pensando, recientemente tuve la oportunidad en la escuela de mi hija de tener un conversatorio con la psicopedagoga de la escuela, las maestras, charlando justamente de cómo lidiar o cómo acompañar a nuestros hijos, hijas, en esto de incorporarse a Internet, a juegos online, a los chats de WhatsApp y todas esas cosas. A mí me pareció muy valioso que la escuela propusiera ese encuentro, pero quizá desde la organización de la cual formas parte, ¿cuáles son las recomendaciones para tener estas charlas en el día a día o mismo en el ambiente de la tecnología? ¿Cómo lo podemos lograr? Por ejemplo, yo no veo cómo puedo aplicar eso en mi área de trabajo. Cuando desarrollo software es algo limitado, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer un desarrollo de un producto para X empresa. Es como que no tiene mucha cabida esta temática en el mundo corporativo o tecnológico en ese sentido. Entonces, ¿qué recomendaciones hay para que esto esté más sobre la mesa en todos los ámbitos posibles? Sí, muchas gracias, Camila, por tu pregunta. Y realmente es algo central porque es parte de este adultocentrismo del cual yo les hablaba. Estamos invisibilizando una población que al sol de hoy es el 30% de la población en nuestro continente, por ejemplo, ¿sí? Y creo que es como el ciclo de políticas públicas, ¿no? O sea, hay que ir metiéndolo en agenda, hay que ir posicionando en agenda y los desarrolladores de software, ¿no? O sea, pensar ahí en la empresa, por ejemplo, cuál es el impacto o la responsabilidad, se lo podemos desarrollar como responsabilidad social de la empresa hacia el servicio, digamos, que puede ofrecer a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, en Chile hay todo un desarrollo del tema de salud mental. Yo no sé si acá, me faltó la tercera pregunta acá, la auditoría, era saber quiénes somos papá y mamá, ¿no? Ahí, ¿no? Y Camila decía, bueno, el tema de su hija, ¿no? El centro de su hija, la escuela. Porque no sé si ustedes vieron la película, la serie Adolescencia. Sí. Bueno, esa serie es un ejemplo, ¿verdad?, de todo lo que es la influencia que se puede ejercer a través de las redes y cómo los adolescentes van consumiendo cierto tipo de contenido y que nosotros los adultos nos quedamos muy por fuera de darle un tiempo, de detenernos a pensar y a dialogar sobre esto. Entonces, un camino de cómo meterlo en agenda es pensarlo en la responsabilidad social empresarial, desde las líneas de RCE de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de salud mental está siendo ahora en Uruguay de alto impacto, ¿verdad? Y no solamente el tema de la violencia vicaria, sino, sí, sicaria también, ahí medio se me salió el pero. Estamos viendo, por ejemplo, todo el tema del reclutamiento cada vez más temprano de niños, niñas, adolescentes para el crimen organizado. Entonces, pero ¿qué es lo que estamos vendiendo o promoviendo como imagen, verdad? Y en esto de las redes y en esto de los contenidos para niños, niñas y adolescentes. Porque a veces, hablando con adolescentes del CAC, yo les cuento, Uruguay tiene una ley de participación que es ejemplar para la región, solo que pocas instituciones públicas la están implementando. Una de ellas es INAU, otra de ellas es el Ministerio de Salud, que tienen su consejo asesor de
jóvenes, de niños, niñas, adolescentes. Hablar con ustedes, establecer el vínculo con los desarrolladores de tecnología es vital, es la pulsión de vida mayor que cualquier organismo que trabaja en la protección de los niños tiene que encarar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos nosotros en la disyuntiva ética y moral de la semilla de lo humano. O sea, ¿cómo nosotros, desde nuestra posición, logramos transmitir el amor a la vida a los niños y a las niñas para que ellos quieran seguir reproduciendo la vida? A mí me interpela muchísimo, porque vos hablás con cualquier joven de 19, 20, 23, 24, ¿querés ser papá? Y no sé si quiero ser mamá o papá. No está en la agenda hoy día de la gente joven ser mamá y papá. Yo tengo 53, yo decía, yo voy a tener 13 hijos. Así, tipo, medio exagerada la señora, ¿no? Pero, o otros decían, bueno, yo 3 hijos, 2 hijos, 5, no sé. Pero ahora vos hablas con los jóvenes y olvídalo, ¿no? O sea, mamá, si querés pensar en nietos, no sé, habla con mi hermanito. Me dice mi hija de 23 años, ¿verdad? Entonces, bueno, es una disyuntiva realmente ética y moral, creo yo, que traemos. Y bueno, yo les dejo la interpelación, les dejo estos caminos y también les invito a seguirnos, ¿verdad? En la web del instituto, en las redes del instituto, van a encontrar también numerosas... hay materiales, ¿verdad? El decálogo de la protección en línea y otras experiencias que estamos haciendo justamente en alianza, no solamente con los estados, sino con empresas, con desarrolladores que sienten este llamado y esta interpelación a el desarrollo de lo humano, ¿verdad? Creo que es también una gran disyuntiva que tenemos ante el desarrollo de la tecnología. ¿Sí? Bueno, y acá ya veo otros colegas que se han acercado. Ya, si no hay otro comentario o algo que quieran agregar, dejamos por aquí, ¿sí? Bueno, muchas gracias.